el apresamiento de un fiscal. Se llama Aurelio Valdés Alcántara, quien habría hecho la exigencia a una persona investigada por un caso que aún no se ha divulgado, pero ya supimos que es el caso Senasa. La persona a quien se les pidieron los 200,000 pesos, pero además de 200,000 pesos, dólares, el señor fiscal, esa autoridad, pidió también un reloj Rolex y pidió un Mercedes-Benz, incluso con las características del Mercedes-Benz. Se trata a todas luces, según los datos que se tienen hasta ahora, de un soborno que tiene que ser castigado. Tiene que ser castigado. Y lo que quiero decir es que el Ministerio Público con este caso tiene que dar un ejemplo de moralidad, siendo un organismo que se supone tiene que cambiar. Pero, por ejemplo, es difícil, se le va a hacer muy difícil al Ministerio Público dar ejemplo de moralidad, aunque este caso, repito, en particular tiene que ser castigado, tiene que hacerse lo que hay que hacer, pero es difícil para el Ministerio Público dar ejemplo de moralidad, siendo un organismo cuyas prácticas de corrupción son parte de su accionar diario. Diario. Repito, yo entiendo que casos como ese no deberían suceder y que hay que castigarlo como se debe, pero también hay que poner en tela de juicio que los jóvenes del Ministerio Público que llegan allí están supuestos a aprender prácticas corruptas desde el primer día que comienzan a trabajar allí. No hay forma de que un Ministerio Público tenga moral para atacar la corrupción si hay un diseño para que ellos mismos se corrompan, para que haya un Ministerio Público corrompido de muchas formas. Y voy a decir algunas, porque las conozco. Por ejemplo, ¿acaso no es corrupción prestarle un apartamento incautado a un joven Ministerio Público para que lo viva? ¿Acaso no es corrupción asignarle un vehículo incautado con su formulario y todo a los ministerios públicos? Eso es corrupción del más alto nivel. El argumento que esgrime el Ministerio Público históricamente es que son bienes perecederos, y como son bienes perecederos hay que mantenerlos, hay que darle vida porque se deterioran. Sin embargo, no conozco una sola persona que, habiéndosele incautado, por ejemplo, un vehículo de alta gama sobre todo, cuando se le devuelven, que suele ser 5 o 10 años después, se encuentra el vehículo, le dejan el cajón del vehículo. No conozco una sola persona a la que se le haya incautado un apartamento por parte del Ministerio Público que cuando se le devuelva, después de haber luchado, aun cuando hay una sentencia devolutoria del bien, ellos insisten. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, viviendo el apartamento ajeno, y cuando te lo devuelven, te devuelven un cascarón. Que alguien me explique a mí si eso no es corrupción al máximo nivel. Y digo que es corrupción aupada por los propios procuradores generales, porque son los que firman, por ejemplo, a los ministerios públicos, el formulario para la asignación de un vehículo que ellos saben que es incautado. Son los que firman el formulario para la entrega de un apartamento que ellos saben que están incautados. Yo puse ejemplo de apartamentos que están ahí en la Presidente Vázquez, lo dije con nombre y apellido porque tengo un apartamento ahí en la que la mayoría, incautados por el Ministerio Público, no de manera definitiva, fueron incautados a jóvenes ministerios públicos, muchachitos jóvenes de la nueva camada que comenzó con el gobierno. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser decente un Ministerio Público joven que desde su entrada ya comienzan y le asignan un bien de manera irregular? ¿Cuál es el parámetro para pedirle a ese joven que ya tiene un vehículo asignado, un vehículo incautado asignado, sabiendo él que no es de él el vehículo, sabiendo él que no es de él el apartamento? No se presta para toda la corrupción posible que de ahí en adelante pueda suceder. Entonces es un patrón
que está enquistado en el mismo corazón del Ministerio Público. Pero no hablo simplemente de los ministerios públicos, esos jovencitos, sino agarren del Ministerio Público hacia abajo. Ustedes verán la asignación de vehículos, históricamente la asignación de apartamentos de lujo que le incautan a narcotraficantes, a lavadores o a quien sea, no puede estar en manos del mismo juzgador. No es posible que el Ministerio Público sea juez y parte. Me pueden buscar el argumento que ellos quieran. Que para cuidar el bien. Bueno, vamos a buscar un secuestrario, un administrador secuestrario. O vamos a buscar una entidad particular que se encargue de cuidar los bienes. Pero usted, que es el juzgador, no puede tener parte en eso. No puede tenerlo, pero lo tiene. ¿Por qué? Porque ha habido procuradores, ha habido fiscales, ha habido gente que le asignan a ellos y a sus familiares, que le asignan a sus escoltas. Y los hay. Escoltas de gente del Ministerio Público con asignación de vehículos, con asignación de apartamentos. Entonces quieren dar el ejemplo solo con este joven. Yo entiendo que hay que hacer lo que hay que hacer, pero no se puede predicar moral en calzoncillo. Yo espero que esto sea un antes y un después. Y yo estoy casi seguro que ese joven Ministerio Público no anda solo. Que a lo mejor por ahí fue por donde partió la soga. Y hay que averiguar otros tipos de acuerdos y otros tipos de informaciones. Porque aquí, desde el Ministerio Público, se sirven las informaciones. Se las sirven a los medios, se las sirven a personas determinadas, se las sirven a todo el mundo. Muchas de esas cosas, de ese tráfico de información, no se hace sencillamente gratis. En el peor de los casos, se ve un Ministerio Público suministrando informaciones para estar frío con medios de comunicación determinados. Y eso pasa en mi país. Entonces, si vamos a buscar cambios, vamos a hacerlo a todos los niveles. Expliquen con claridad meridiana, por ejemplo, cómo en un acuerdo de delación premiada alguien puede ser excluido de un expediente, habiendo devuelto 800, 900, 2.000 millones de pesos, y que me quiten a mí de mi memoria, que yo tenga el pensamiento de que detrás de esas devoluciones a lo mejor se llegó a un acuerdo tal en el que los jefes se quedan con algo. ¿Es macabro mi pensamiento? Probablemente, pero es propio del modus operandi en que en mi país funcionan las cosas. Qué bueno que es el propio Ministerio Público que está poniendo a ese muchacho al desenmascaro. Lo está poniendo para que el país lo vea. Se supone que eso es una medida ejemplificadora que Jenny ni ninguno de ellos van a tolerar. Pero Jenny, hay otras medidas ahí que tú las conoces y le estás tolerando. Lo que he dicho, los vehículos, de los apartamentos, de las armas de fuego, todo eso tú lo conoces. Y desde la Procuraduría es de donde se firman los formularios para asignaciones. Y por más elementos que tú creas que tiene de razón para esas asignaciones, son violatorias a la ley. Y tienen que corregirse para que tengan moral, para que completen esa moral, para que uno pueda ver lo que todavía no ha visto, porque uno esperaba de Miriam grandes cosas y no pasaron. De Jenny hay unas expectativas sobre la corrupción y no hemos visto el primer caso, lo que da la impresión de que aquí se está negociando a todos los niveles, a todos, he dicho.